Hay un hermoso pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, los versículos 34 y 35. San Lucas, capítulo 2, versículo 34 y versículo 35. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Señor, que hoy escuchemos palabra de vida para la vida eterna a través de la dirección del Santo Espíritu. Que no escuchemos las palabras de un hombre, pero sí que recibamos la palabra de Jehová, la palabra que vive y permanece para siempre. Habilítenos, oh Dios, no solo a los que estamos en este lugar, pero también a aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet. Que ellos también reciban su palabra, que ellos también tengan un encuentro con Jesús, que ellos también alcancen salvación y vida eterna. Es nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana trabajaremos con el título Sacrificio Eterno. Es bueno aclarar algunas cosas. Si Dios quiere, pondremos un piso espiritual, y este piso es de cerámica. En un piso de cerámica hay que colocar las piezas, pero usted no puede decir que ya vio todo el piso cuando solo ha visto una o dos piezas. Espere hasta el final de la semana para que pueda decir que vio todo el piso. Hay detalles que tomar en cuenta, hay cosas que aclarar, y debemos hacerlo descalzos a la luz de la Biblia, con todo el cuidado posible, porque hablar del sacrificio eterno es un asunto serio, delicado y sagrado. Vamos a pisar terreno muy santo. Vamos a hablar del sacrificio del Hijo de Dios. Vamos a hablar del plan de Dios. Vamos a hablar acerca de hasta dónde fue Dios en su afán de salvarnos a nosotros. Vamos a ver hasta dónde llega el amor de Dios, y también notaremos cómo Jesús, sin temor, caminó hasta el Calvario con la firme decisión de que tú y yo alcanzáramos salvación y vida eterna. Pero hay que ver los detalles. Número uno, ¿cuál es la responsabilidad de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad de Jesús? ¿Cuál es la responsabilidad de Pilato? ¿Cuál es la responsabilidad de Caifás? ¿Cuál fue la responsabilidad de Judas? ¿Cuál es la responsabilidad de los judíos? ¿Cuál es la responsabilidad de los gentiles? ¿Cuál es tu responsabilidad y cuál es mi responsabilidad en función al sacrificio eterno? Es bueno saber que el sacrificio de Jesús no solo benefició a la tierra, sino a todo el universo. En la cruz quedó claro el carácter de Satanás. En la cruz, Cristo venció para darte a ti y a mí salvación y vida eterna. Dios, desde siglos inmemoriales, había decidido, desde antes de la fundación del mundo, darnos salvación y vida eterna. Por eso, hoy debemos hablar de un tema titulado Persecución a muerte. ¿Cuál es el título? Desde que Jesús llegó a la tierra fue perseguido a muerte. Desde su nacimiento, desde que Jesús llegó a este mundo, había una sentencia de muerte en su contra. No solo a través del odio de Satanás, pero también a través del odio de seres humanos, intentando quitarle la vida al niño desde que pisó esta tierra. Y eso lo veremos en un momento. Vamos primero a poner la mesa. La mesa debe ser puesta así. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, como dice, en gran manera. Todo era bueno en gran manera.
La Biblia nos explica que entonces las cosas se dañaron en gran manera. Cuando Adán y Eva deciden creerle a Satanás, en lugar de creer en la palabra de Dios, entonces el pecado entró. Y la Biblia dice que juntamente con el pecado entró la muerte. Entonces empieza la desgracia en este mundo. Gloria a Dios que cuando Dios ve la situación, no se retira de la tierra, sino que Dios viene a la tierra a presentar el maravilloso plan de salvación. Génesis capítulo 3, versículo 15. Veamos las palabras de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Y qué dice ahora? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pecaste, sí, pues entonces ahora pongo en proceso, pongo a trabajar un plan de salvación que hice para rescatarte de nuevo. Caíste, sí, tengo un plan para levantarte. El plan es costoso, me costará no solo un esfuerzo, me costará todo lo que tengo, me costará la vida de mi propio hijo. Daré todo para rescatarte. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hasta dónde nos ama Dios? Debemos mirar a la cruz. ¿Hasta dónde te ama Dios? Debe contemplar la cruz. En la caída del hombre, entonces, se desarrolla en él algo raro y extraño, y es un rechazo natural a Dios y a su palabra. Hay un rechazo en la carne contra Dios y sus santos principios. Hay un rechazo terrible en el ser humano contra Dios y sus mensajes, contra Dios y sus principios. Por eso, el apóstol Pablo dice: aún conociendo a Dios, no quisieron darle gloria a Dios, decidieron ignorar a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y ese ignorar a Dios llegó tan lejos que decidieron adorar, número 1, a los hombres mismos, número 2, a las aves, número 3, a los cuadrúpedos, y prefirieron adorar a los reptiles antes que adorar a Dios. Y esto trajo como consecuencia una situación dolorosa. Romanos capítulo 1, veamos. Romanos capítulo 1. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, ¿qué ocurrió? Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Mire lo que pasó. Y justamente nosotros somos parte de esta situación, pero gloria a Dios que el Señor en Cristo Jesús resolvió esta situación. Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Dice el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice ahora? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué pasó con la humanidad? Se alejó de Dios. ¿Qué pasó con el hombre? Rechazó a Dios. ¿Qué pasó con el hombre? Se dañó completamente. Y ante esta nueva experiencia, ante esta tragedia, ¿cuál fue la actitud de Dios? La actitud de Dios fue salir a buscar a su hijo que se había perdido. Alabado sea el nombre de Dios. No solamente buscarlo en el problema, sino pagar el precio de su problema. Imagine usted la madre como ama a su bebé recién nacido. Imagine usted el padre como ama a su bebé recién nacido. Y ahora notemos hasta dónde Dios llegó por alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. Cuando leemos la Biblia, la experiencia y la historia de Jesús, notamos que fue perseguido a muerte desde que pisó la tierra. Vamos rapidito a estudiar la Biblia. Tome su Biblia en la mano y comencemos aquí esta linda experiencia. San Mateo capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a leer mucho la Biblia. San Mateo capítulo 2, versículo 3 en adelante. Mire lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 13.
Nace el bebé, versículo 1 y 2, vienen los sabios de Oriente a adorarlo, pero ya en el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué cosa dice? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Un bebé recién nacido, un bebé que acaba de nacer. El ángel le dice, corre, que Herodes lo quiere matar. Desde que Cristo pisa la tierra hay una nube negra que se cierne sobre él con el afán de acabar con su vida. Mira lo que dice la Biblia más adelante. San Lucas capítulo 2 versículo 34-35, leímos hace un momentito, el anciano Simeón le dice a María, una espada traspasará tu alma. El mismo anciano le dice a María, el problema con este muchacho es serio, los sufrimientos que tú tendrás con este muchacho son insoportables. Lo que le va a pasar a este niño, tú no tienes una idea. La llegada de Cristo a la tierra desafía a todas las fuerzas del mal y Satanás con sus demonios decide buscar la forma de destruir al Señor Jesús. En el libro de San Juan capítulo 2 versículo 19 Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. No estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de su propio cuerpo. Cristo estaba plenamente consciente de lo que le pasaría en esta tierra. Estaba muy seguro de hasta dónde le llevaría su desafío, su decisión de alcanzar la salvación para los seres humanos. En ningún momento estaba ajeno al dolor y al sufrimiento que eso le produciría. Sin embargo, no dio un paso atrás, se mantuvo firme para alcanzar la salvación para ti y la salvación para mí. Y yo doy gloria a Dios. La Biblia sigue relatando la manera terrible como Cristo fue asediado. San Lucas capítulo 18, capítulo 4, versículo 18 al 21, el Señor Jesús lee una profecía del libro de Isaías y explica y presenta en una forma tan hermosa el propósito de su venida a la tierra. San Lucas 4, 18 al 21. Leamos esto y notemos cómo intentan matarlo otra vez. Recuerde, esto es un mosaico, una cerámica del piso que debemos ver. San Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. El Señor Jesús se levanta y comienza a leer en la sinagoga. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y dice ahora, a poner en libertad a los oprimidos. Y añade, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Cristo predica esa frase, habla del jubileo. He venido para tener un jubileo. Los que están en la congregación, en la sinagoga, piensan que Él viene a predicar un jubileo como ocurría en la antigüedad. 50 años y a los 50 años cada uno volvía a ser dueño de su propia tierra. 50 años y había un trabajo agrícola donde las tierras volvían a las familias. Las personas que están oyendo no están muy contentas con esa decisión. Así que se molestan con el Señor Jesús. No tienen un enfoque espiritual de sus palabras, sino un enfoque físico, materialista. San Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesús nos dice cómo debemos entender sus palabras. San Juan 6, 63. Esto es muy importante, querido. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice ahora? Son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Yo no vine a bregar con tierra, queridos. Yo vine a traer salvación y vida eterna. Yo vine a pagar el precio del pecado. Yo vine a cambiar mi vida por la muerte de ustedes para que tengan mi vida y yo tomo su muerte. Yo vine a ocupar el lugar que ustedes deben ocupar. Yo vine a dar todo lo que tengo para ganarlo a todos ustedes. He venido a morir en la cruz para que alcancen salvación y voy a resucitar para que tengan salvación y vida eterna. Sacrificio eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Inclusive sabemos que cuando estuvo en Getsemaní tenía todo el derecho de renunciar a la misión, pero se mantuvo firme. Y esa frase, Dios mío, que grita en la cruz, ¿por qué me he desamparado?
Es lo más terrible que debemos estudiar. Pero en Getsemaní grita a Dios 3 veces: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Se mantuvo firme, se mantuvo mirando el futuro, se mantuvo contemplando esta conferencia, se mantuvo contemplándote a ti y pensando: si no lo hago, esta persona se va a perder. Un día, y será muy pronto, cuando el Señor Jesús venga, las oportunidades habrán acabado, pero millones y millones de todo el mundo habrán alcanzado salvación y vida eterna y cantarán loor a Dios por la eternidad en el reino de los cielos. Me llena de gozo el deseo de toda la gente cuando dice que el Señor Jesús miró hacia el futuro y vio todos aquellos que serán redimidos con su sacrificio, y entonces se animó y decidió transitar la senda de dolor y de sufrimiento. Siempre me pregunto, ¿cómo vamos a hacer esta semana? Porque hay ciertos tópicos de esta serie que me trancan, que mi mente no logro entender cómo es posible que Dios ame tanto a una persona tan mala y pecadora como yo. ¿Cómo es posible? Y eso me aturde. Cómo el Señor Jesús transitó esa senda de dolor y de sufrimiento y se mantuvo firme hasta alcanzar, hasta lograr el propósito por el cual vino a esta tierra. Cuando Cristo terminó de predicar en la sinagoga, mira lo que ocurrió. San Lucas capítulo 4, versículo 28-29. San Lucas 4, 28-29. Allí presenta la profecía de Isaías, allí presenta lo que él viene, allí presenta el propósito de su misión, y sin embargo, estas personas se preparan para otra cosa. San Lucas capítulo 4, versículo 28 y 29, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. ¿Y qué dice ahora? Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Esto es increíble. Esto es increíble. Viene Dios mismo, que se hace hombre, presenta la verdad y la palabra, presenta el plan de salvación, le dice a la gente: vengo a predicarle un jubileo espiritual, un jubileo de perdón, un jubileo de logro, de éxito, un jubileo que lo reconcilia con Dios, un jubileo que lo trae de vuelta a la casa del Padre, y entonces lo quieren matar. Pero allí no terminan las cosas. El empeño de matar a Jesús continúa. San Juan capítulo 11, versículo 49. Recuerde que estamos poniendo la mesa. Esta semana será una semana bien caliente y debemos transitarla con todo el cuidado del mundo, con todo el respeto del mundo, pero con las evidencias de la Biblia. San Juan capítulo número 11, versículo 49 en adelante. Registre estos versículos en alguna parte de su Biblia, escríbala en un papel, repáselo en su casa. Esta es la base misma, la estructura misma de todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace y lo que Dios hará para que tú y yo alcancemos salvación y vida eterna. San Juan capítulo 11, versículo 49, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué cosa? Matarle. ¿Por qué acordaron eso? En el capítulo 11 se habla de la resurrección de Lázaro. 4 días de muerto y Jesús lo resucita. Entonces Caifás y su equipo se molestan y se enojan. No. Ahora todo el pueblo se irá con él. Tenemos que matarlo. ¡Qué barbaridad!
Capítulo 12, versículo 10. Mire hasta dónde llegó el odio. El versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron, ¿qué cosa? Dar muerte también a Lázaro. Yo le hago una pregunta. ¿Estaban endiablados esta gente? A ver, ¿sí o no? ¿Estaban endiablados o no estaban endiablados? No solamente quieren matar a Jesús, también quieren matar a Lázaro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Brevemente, veamos qué les pasó. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice ahora? Mas el mundo no le conoció. El mundo que él creó no le conoció. ¿Por qué el mundo que él creó no le conoció? En el libro de Romanos capítulo 1, porque no quisieron darle gloria a él, no quisieron glorificarlo. La palabra darle gloria significa no quisieron reflejar la imagen de Dios, no quisieron mostrar la santidad de Dios, no quisieron reflejar el carácter de Dios. Cuando una persona depende de Dios, cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona tiene relación íntima con Dios, su vida refleja la santidad de Dios, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Los antediluvianos dijeron, no queremos reflejar la gloria de Dios, no queremos reflejar a Dios. Se negaron a aquello. Rechazaron al que creó el mundo. Número 1. Número 2, versículo 11, San Juan 1, dice, a los suyos vino. ¿Y qué dice ahora? Y los suyos no le recibieron. A los suyos un neutro vino a su creación y los suyos, su pueblo, no le recibieron. ¿Qué están planeando su pueblo en este momento de la historia que estamos estudiando? Matarlo, claramente matarlo. ¿Sabía Jesús que estaban planeando matarlo? Lo sabía. ¿Echó para atrás y se regresó al cielo? No, Señor. Siguió adelante. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? No, por amor a usted. Usted es tan especial para Jesús que ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento, nada lo hizo dar un paso atrás. La pregunta es, ¿cuán especial entonces es Jesús para ti? Decía el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el amor se debe pagar ¿con qué? Con amor. ¿Te ama el Señor? ¿Te ama o no te ama? Mira la cruz. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Cuando estudiemos la palabra sacrificio, notaremos que Cristo cedió voluntariamente su vida. Pero ya eso viene más adelante. Hoy tenemos que dejar bien claro que Cristo transitó una senda tristemente ensombrecida por la muerte. Fue una persecución a muerte. No pararon hasta que le quitaron la vida. La Biblia nos dice también, San Juan capítulo 13, versículo 27. Mire qué barbaridad. San Juan 13, 27 dice, y después del bocado, ¿qué cosa? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a vender? ¿Sabía Jesús que Judas estaba siendo ya dirigido por otros intereses? Aceptó, aprobó, quedó el Señor con Judas tratando de cambiarlo y de transformar su vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo soportó 3 años y medio, buscó toda la forma de salvarlo. Judas mantuvo su decisión y fue y lo vendió. Jesús sabía que eso traería como consecuencia su sacrificio y su muerte. Y ustedes me dirán, bueno, pero pastor, ¿y la familia de Jesús? Le tengo malas noticias. Tampoco los hermanos de Jesús lo aceptaron. Es más, los hermanos de Jesús le hicieron una sugerencia para que lo mataran cuanto antes. San Juan capítulo 7, versículo 1 al 7. Esto está duro, esto está duro. San Juan capítulo número 7, versículo 1 al 7. Mire usted qué tragedia. Aquellos que vivieron con Él, aquellos que crecieron con Él. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban, ¿qué cosa? Matarle. Si iba a Judea, ¿qué le querían hacer? Matarlo. Ahora, mire lo que dicen los hermanos de Jesús. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos, ¿qué cosa? Creían en él. Entonces Jesús les dijo,
mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Notaremos más adelante que cuando Cristo dice mi tiempo no ha llegado, se está refiriendo a la hora de su sacrificio, a la hora de su muerte. Versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Yo le pregunto, si los hermanos le están diciendo vete a Judea, ¿qué es lo que le están diciendo en realidad? Vete para que te maten. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cómo pueden ser tan malos de crecer con Dios en su casa, crecer al lado de Jesús, ver a Jesús día por día, comer y dormir y vivir en la misma casa y rechazarlo? Ahora mi pregunta es, si esos son los hermanos de Jesús que lo rechazaron, oiga, tranquilo mi negro, ¿qué va a pensar usted de una gente que vive 2000 años después que Cristo se fue? Por eso cuando una gente se resiste a entregarse a Jesús, no me molesto, no me desespero, empiezo a orar por esa persona. Porque si estos bandidos, perdonen la palabra, que vivieron con él, lo rechazaron, ¿qué queda esta gente que vive hoy día? Queridos, la gente aceptaría más rápido a Jesús si viera en la vida tuya y la vida mía el cambio y la transformación que el Espíritu puede obrar. Si tú y yo fuéramos arrepentidos, personas nacidas de nuevo, se le hace más fácil entregarse al Señor. Es la ausencia de ese testimonio que a ellos se les hace difícil entregarse al Señor. Hablamos mucho, pero nuestra vida no dice. No hay una relación estrecha entre lo que decimos y lo que nosotros somos. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Yo no lo voy a apapachar, lo vamos a darle duro esta semana. Cristo sufrió y padeció todo, pero por favor, permitamos que el Santo Espíritu nos cambie y notaremos cómo el Señor cambiará a la persona que nosotros amamos. No son las palabras que cambian a la gente, es el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no debe predicarse por palabra, debe predicarse con poder. Y ese poder es el Santo Espíritu. Cristo estuvo lleno de ese Santo Espíritu. Estuvo lleno de ese poder. Por eso no temió ni al sacrificio, ni a la burla, ni a las trampas, ni a nada. Se mantuvo firme hasta entregar su vida. Y así ganó salvación y vida eterna. Y no te creas que la vida cristiana será fácil. Mi pregunta. ¿Necesita el cielo que nosotros tomemos la decisión de ser llenos del Espíritu, cambiados y transformados, para que nuestro testimonio inspire a otros y puedan conocer en nosotros al Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí se necesita ese testimonio? Alabado sea el nombre de Dios. Veo que nos estamos entendiendo. La palabra de Dios nos dice también que el apóstol Pedro culpó y señaló a los líderes de su tiempo por lo que le habían hecho al Señor Jesús. Hechos capítulo 2. Mire lo que dice Pedro. Ustedes lo mataron. Y se puso bravo Pedro. Capítulo 2, versículo 23-24. Finalmente alcanzaron su deseo, lograron su propósito y llevaron a Cristo Jesús a la muerte. Dices Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque ustedes lo mataron, Dios lo levantó. Aunque murió en la cruz, el Señor lo levantó de la tumba. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿pero sabía Cristo todo eso? ¿Sabía lo que le iba a pasar? ¿Se mantuvo firme? Mi pregunta entonces, ¿no le parece que el amor debe producir amor? ¿Sí o no? ¿Merece Jesús nuestro amor? ¿Merece Jesús nuestra vida? ¿Ha ganado Jesús nuestra vida con su sacrificio? ¿Ha pagado Cristo con su sangre el precio de nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Pueden ponerse en pie conmigo? Quiero agradecer al director de jóvenes de esta conferencia su amabilidad por cedernos este espacio para esta campaña. Y me llena de gozo ver cómo ese pastor trabaja con y por los jóvenes. Me siento muy contento. Y me imagino que él está aquí con nosotros, ¿verdad? Si él pudiera pasar al frente conmigo ahora, yo me sentiría muy honrado. Así que, pastor, pase conmigo. Pastor Rocha, ¿verdad? Tiene un nombre... Arocha, un nombre interesante.
Pastor Arocha. Qué barbaridad, ¿eh? Pastor Arocho. Venga, pastor, que la gente quiero que lo conozcan. Este hombre de Dios ha dedicado su vida para servirle al Señor en la persona de los jóvenes. Y todos ustedes que están en pie, me imagino que tienen hijos, no sé qué edades tienen, pero esta noche quiero orar especialmente por dos grupos. La primera noche, tenemos que trabajar con el Señor para que el Espíritu salve las familias. Amén. Especialmente que el Señor rescate a nuestros jóvenes. Gloria a Dios. Los que están en sus manos los mantenga firmes. Los que se retiraron que los traiga. Los que nunca han estado, que el Santo Espíritu los alcance. Quiero orar por padres, número uno, que tienen hijos que no se han entregado al Señor. O tienen hijos que una vez fueron del Señor y se fueron. Si usted es uno de esos padres, yo lo quiero aquí al frente conmigo. Adelante, háganlo rapidito. Si usted es un hijo, un padre que tiene hijos o hijas que una vez estuvieron con el Señor, pero se fueron. O tiene hijos o hijas que no están con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Esta será una semana maravillosa. Esta será una semana para orar, una semana para clamar a Dios, una semana para pedir el poder de Dios obrar en la vida de nuestros hijos. El mensaje de Juan el Bautista era convertir el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a la prudencia de los santos. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es para que alcanzaran salvación los padres y los hijos, la familia completa. Cristo murió por cada familia de la tierra. Dios está interesado no solo en salvar personas, Dios quiere salvar familias. Tu familia, como la familia de Noé, debe estar en pie aquella mañana gloriosa cuando el Señor se manifieste. Alabado sea el nombre de Dios. Hay un segundo grupo que yo quiero ver esta noche. ¿Hay algún joven o alguna joven en este lugar que en el pasado caminó con el Señor y que en el presente quiere renovar ese caminar con el Señor? ¿Quiere regresar a las manos del Señor? ¿Hay algún joven en esa situación? Por lo menos un joven que en el pasado había caminado con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora quiere volver a caminar de nuevo. ¿Usted podría subir aquí arriba con nosotros, por favor? Hay una escalera del otro lado. ¿Hay algún otro joven que decide hoy darle una segunda oportunidad a Jesús? Toda esta semana vamos a trabajar con todos, pero esta semana pienso que especialmente deberíamos trabajar ¿con quiénes? Con nuestros jóvenes. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay algún otro joven en el ambiente que esta noche quisiera decirle, Señor, reiniciemos la caminata? Yo sé que por algún tiempo me aparté de ti, pero hoy yo decido volver otra vez a los caminos del Señor. ¿Hay algún otro joven, alguna otra jovencita en esa situación? Esta semana vamos en caliente, desde el principio. Necesitamos ponernos en las manos del Señor. ¿Hay algún padre, alguna madre que sabe que se retiró de Dios, que sabe que se fue lejos de Dios y posiblemente retirarse de Dios llevó a sus hijos a ese camino? ¿Hay algún padre o alguna madre en esa situación y quiere reiniciar de nuevo con el Señor, comenzar de nuevo su experiencia con Dios? ¿Hay algún padre en esa situación? ¿O todos ustedes son padres fieles? Alabado sea el nombre de Dios. Yo doy gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los presentes son jóvenes menores de 30 años? ¿Se pueden poner en pie, por favor? Que tengan menos de 30 años. Se siente muy orgulloso de tener menos de 30 años, pastor. Muy bien. A mí me gustaría orar con esos jóvenes menores de 30 años. Yo voy a pedir por lo menos los que puedan, los que quepan. ¿Algunos quisieran venir conmigo a orar aquí al frente? Menores de 30 años, que tengan menos de 30 años. Yo necesito por lo menos... Allá viene, adelante. Adelante, hagámoslo rapidito. Voy a pedir a Katia que pase al frente con nosotros en este momento. Y voy a pedir a Eliab, su compañero. Y quiero orar con estos jóvenes valientes. Adelante, suban aquí arriba con nosotros, menores de 30 años. Adelante. Háganlo rapidito. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere con nosotros? Queridos, cuando le entregué mi corazón a Jesús tenía 19 años. Ya tengo 52. He visto tantos jóvenes entregarse al Señor. He visto tantos milagros y maravillas y creo que Dios tiene poder todavía para seguir haciendo cambios. A mí no me gustan las emociones ni la psicología para bregar con las almas. Me gusta en seco, así frío.
Cristo sabía su sacrificio, Cristo sabía de su muerte, Cristo vio amenazado todo el tiempo y no dio un paso atrás. Si tú crees que eso valió la pena en tu vida, entonces pasa al frente con nosotros. Si tú crees que valió la pena, entonces ven para acá y que todo el mundo te vea. No me importa en lo que hayas estado ni lo que estés haciendo, lo que me importa es que tú dices públicamente, yo creo en el sacrificio de Jesús y le doy una oportunidad que cambie y toque mi vida. Mientras Katia y Liab nos cantan, prepárate y pasa al frente con nosotros. Y usted, padre o madre, ore por su hijo, esté o no esté presente aquí. En esta semana necesitamos que el Santo Espíritu toque a los padres y cambie y transforme a los hijos. Amén. Que en esta semana el Señor Jesús glorifique su nombre y su ser en nuestra familia. Que en esta semana el Señor cambie corazones, no solo de ustedes, sino de aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Adelante, Katia. Alabado sea el nombre de Dios. Katia, ¿puedes acercarte un minutito, pastor? Presta tu micrófono. Esta noche vamos a orar. El pastor va a orar por ustedes, los padres. Y yo le voy a pedir que me permitan orar por los jóvenes. Creo firmemente que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Y es capaz de hacer en estos muchachos maravillas y en ustedes también. Amén. Pastor, ore por los padres y yo oraré por los jóvenes. Oramos. Poderoso Dios, gracias porque sentimos tu presencia en este lugar. Oh Señor, qué bueno es saber que tu Santo Espíritu está aquí con nosotros. Gracias, en esta manera muy especial. Yo quiero poner en tus manos de amor a cada uno de estos padres. Sí, Señor. Que necesitan de ti como todos nosotros. Oh Señor, haz un milagro de amor en la vida de cada uno de ellos. Oh Señor, por favor, no quites tu Santo Espíritu de sus vidas. Y ayúdales a cada uno de ellos en sus luchas, en sus pruebas. Y enséñales por experiencia propia cuánto tú los amas. Oh Señor, como ministro tuyo, quiero rogarte en esta hora que no los dejes solos y que le aumentes su fe cada día en ti. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gloria a ti, Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su hermosa resurrección al tercer día. Gracias, Señor, por el ministerio de los ángeles. Gracias por la obra del Santo Espíritu. En esta hora, Dios, como ministros del Evangelio, rogamos en una forma especial que su presencia sea con cada uno de estos jóvenes y jovencitos. Que no solo los presentes, sino aquellos y aquellas que nos escuchan o siguen la programación en cualquier lugar del mundo, que ellos y ellas también, Señor, en este día tomen la firme decisión de caminar de la mano con usted. Que sepan que usted les ama. Que sepan, Señor, que aunque se fueron, usted espera con paciencia su regreso para correr, para abrazarlos y para besarlos. Que ellos sepan que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que ellos sepan que Cristo vino a libertar a los cautivos. Que ellos sepan que vino a predicar el año agradable del Señor. Padre Santo, en esta semana rogamos que su Espíritu bendito nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que jóvenes y adultos puedan encontrar en Jesús el Salvador, el Redentor, el amigo. Señor, que ellos puedan encontrar en Jesús la respuesta a sus inquietudes, la respuesta a sus preguntas. Señor, el compañero para su soledad, el médico para sus enfermedades, que puedan encontrar en Jesús, Señor,